buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Daf, Rusadir, Sergio, José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hay que hacer un mercado de fichajes. Este va a ser el episodio número 60. Y diría yo que puede ser uno de los mercados de fichajes más cargados que hemos hecho en la historia del canal, porque hay un montón de cosas. El mercado se ha Y acelerado ganar, y justo tras ganar, y el ganar, y encuentro ante el volver a Barça. ganar, y Bueno, antes ganar, de y seguir, ganar, y muchísimas ganar. gracias, ¿Me Baristeo, queréis que me por tire el media hora? Prime. Eso es el Ahí tienes fútbol. Mil a gracias por ese Prime. Date la bienvenida, muchísimas gracias Baristeo. Y como digo, muchísimas cosas han salido justo después del partido contra el Barça. Lo de Joao Félix, a raíz de lo de Joao Félix, un montón de nombres para suplirle. Un montón también de rumores hoy para salidas en la defensa. Incluso vamos a hablar de todo ello. Y también, por supuesto, empezaremos con el tema del escudo, que va a ser un tema recurrente en el día de hoy porque hay reunión. Luego hablaremos más sobre ello. Y puede ser uno de los días más importantes también de la historia reciente del Atleti. Sin lugar a dudas que lo puede ser desde ese 23 de diciembre de 2011 cuando llegó Simeone, y un episodio muy cargado, episodio ya 60, y vamos a por ello porque se puede hacer largo este episodio. Pues comenzamos. Y bueno, ya sabemos que hay mucho fichaje, mucho rumor del que vamos a hablar, obviamente, pero para mí lo más importante que vamos a tratar en el día de hoy es el tema del escudo. Aquí vemos el comunicado de esta mañana de la Unión Internacional de Peñas, donde aseguran que si hoy, en esa reunión en el que va a estar Gilmarín, a las 6 de la tarde, por cierto, se da un referéndum para sí o no hacer otro referéndum entre todos los socios para la vuelta del escudo, ya ha dicho la Unión Internacional de Peñas que ellos van a votar que sí que se haga un referéndum general para todos los socios, porque todos tenemos el mismo derecho a decidir si queremos el escudo de 1947 o el logo actual. Va a ser también una reunión que yo creo que casi ninguno esperábamos. También hay cierto run run por si va a hacer algo Gilmarín para compensar esta decisión del escudo, pero lo importante es que cada día, cada hora está más cerca la vuelta del escudo de 1947. Y son muchos años de trabajo y de lucha para recuperar, yo creo que la identidad del Atlético de Madrid, porque desde que nos fuimos del Calderón, eso ya es irremediable, perdimos esa identidad que también continuó con el escudo, y yo creo que es muy importante que el aficionado se sienta identificado y se sienta identificado eso con su propio club, porque creo que es lo que marca la diferencia en el fútbol, y por eso es un deporte tan grande, es el deporte rey, porque existe ese sentimiento hacia tu propio club. Lo vemos en España, lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra y en cualquier país, y es lo que marca la diferencia. Ahora es algo que se ha comentado mucho: ¿por qué de repente el Atlético de Madrid ha planteado este escenario cuando hace una semana el Frente Atlético comentaba que salía de esta comisión social que creó el club en verano, porque estaban hartos de que no se tratase el tema del escudo, que siempre se diesen largas respecto a un posible cambio, y justo ahora de repente sale lo del posible referéndum y esta posible reunión, bueno, reunión que se va a producir ahora a las 6 de la tarde, y es lo que te levanta un poco de dudas. ¿Por qué ahora? Justo cuando Joao Félix sale cedido, cuando el futuro del club es incierto, hasta en el banquillo no se sabe muy bien lo que va a pasar con Simeone, si seguirá en verano, si no seguirá. Luego el tema de los fichajes, que tampoco se da ese paso adelante. Se habla también de muchas salidas. Y otra cosa bastante importante y otra sorpresa que puede tener el club es que haya una posible venta en verano. Un escenario un poco convulso que levanta muchísimas dudas y que, como dice mucha gente, podría ser un poco una cortina de humo, pero sea como sea, creo que es algo muy importante que se vuelva a tratar, y ahora por fin sí que parece que está cerca esa posible vuelta del escudo. Ansiosos y con nervios. Yo sí que tengo ese cosquilleo en el estómago de lo que pueda pasar a las 6 de la tarde en esa reunión. Se decidirá y se propondrá que haya un referéndum, y veremos, después de que se vote, si es posible o no es posible. Y luego también comentar de cómo puede ser ese referéndum, si será online para que pueda votar todo el socio, porque hay mucha gente de fuera de Madrid. También sería algo problemático porque, quieras que no, existe brecha digital dentro de la afición del Atlético de Madrid, porque la gente mayor no sé si tendría acceso y medios para poder votar, o es presencial, pero no puede votar tanta gente. Pero eso ya quedará y se verá después de lo que se decida hoy a partir de las 6 de la tarde. Pues vamos a estar muy atentos a lo que salga de esa reunión. En mi opinión, yo creo que debería salir el sí, que se haga un referéndum general, porque la comisión al final está para representar a todos los socios
y así le están dando voz y voto al socio del Atlético de Madrid. Así que yo creo que debería saber que sí, pero bueno, cualquiera sabe, igual está más reñido de lo que pensamos, pero todo lo sabremos a lo largo de la tarde. E incluso luego puede ser que Gilmarín se eche atrás y no haya ni referéndum. O sea, puede pasar absolutamente de todo. Vamos a estar atentos, como digo. Y bueno, seguimos con el mercado. Muy buenas, Jaime, ¿qué tal? Porque bueno, vamos a dejar aquí los 3 últimos vídeos de noticias que hemos hecho, porque es que los hemos tenido que subir así rápidos, porque ha sido una locura los últimos días, las últimas horas. Hemos hablado de Joao al Chelsea, de los posibles reemplazos, de Depay. Vamos a hablar un poquito más sobre ello. Empezamos, obviamente, por la noticia del día, aparte de la del escudo. Es ya oficial, Joao Félix se marcha cedido al Chelsea. Aquí vemos el vídeo, portará el dorsal número 11, ya es oficial. Como ya hemos ido diciendo en el canal, una cesión sin opción de compra hasta junio por unos 11-12 millones de euros, y el sueldo se hará cargo el Chelsea. Así que aquí vemos las imágenes y han salido también más información. Muchas gracias, Javier, por el follow. Parece ser que tanto Joao como Simeone están bastante satisfechos con su salida, con la salida de Joao al Chelsea. El propio Joao ha dicho ya en la televisión del Chelsea que a él le gusta un estilo más ofensivo. No sé si es un tipo de dardo a lo que se está hablando tanto de Simeone, pero también desde el vestuario y desde el club creen que es la mejor opción ahora mismo para Joao Félix, que salga, que se airee un poco y veremos a ver qué pasa en junio. Eso ya el tiempo dirá. Claro, porque hay que hablar de esa renovación hasta 2027. Es por el mero hecho de la amortización de su fichaje, y es algo común. Mismamente en el Atlético de Madrid ya lo hemos visto, con la salida de Vitolo, que renovó para bajar su salario y que pudiese irse cedido al Getafe y luego a Las Palmas. Mismamente el Atlético de Madrid, cuando fichó a Rodrigo, también pasó aquello de que él decidió renovar para que el Atlético de Madrid tuviese una cláusula a pagar un poco más alta, y así que el Villarreal saliese más beneficiado, y hemos visto muchos ejemplos. Y en el caso de Joao Félix es por el tema de la amortización más que por un tema de futuro. Lo que no se ha hablado es si se ha tocado la cláusula de rescisión, si siguen esos 350 millones, cada fuente decía una cosa distinta, eso no lo sabemos, si se habrá tocado, y ahora toca ver el rendimiento del futbolista en Inglaterra y qué pasará con él en verano, porque si hace una buena temporada, yo creo que los ingleses van a ir a por él, ya sea el Chelsea u otro equipo. Además, el Chelsea, un equipo que ha gastado muchísimo dinero mismamente. En este mercado estival pasado gastó unos 63 millones de libras por Cucurella, que no creo que tuviese problema para pagar un pastizal por Joao Félix. Y luego el tema del vestuario, que parece ser que Joao Félix está muy contento de irse, Simeone también respira, y que el vestuario también agradece que se haya producido esta salida, porque no debía haber un buen ambiente, también con otros jugadores de ese clan portugués de habla portuguesa que había en el vestuario y que no debían de estar muy con el Cholo Simeone. Y parece ser que todo el mundo está contento, así que ojalá esa felicidad de todos lleve por el buen camino a Joao Félix en el Chelsea y al Atlético de Madrid en la Liga y en la Copa. Sí, de hecho, según José Ignacio Fernández, como dices, hay cierto descontento ya también desde el partido de Copa contra el Oviedo. Dicen que no hizo todo lo posible para estar y eso sentó algo mal al vestuario. Lo que dice Jaime es un dardo posible de Llorente. Ha puesto en Instagram que el trabajo es la única respuesta. Algunos lo han considerado un dardo a Joao Félix, otros pueden considerar que, bueno, es también un mensaje de cara a lo que queda por trabajar en el Atlético de Madrid. Así que, bueno, ahí está cualquiera que puede pensar lo que sea. Lo que sí que piensa, según David Medina, en Marca, el Atlético de Madrid sobre Joao Félix, es que sigue siendo el futuro. Según este periodista, Joao Félix sigue siendo el futuro del Atlético de Madrid, y por eso creen que lo mejor ahora mismo para el portugués es una salida, una cesión, y ya veremos qué pasa con él en verano. Vamos a escuchar la opinión de Álvaro Benito, que se ha hecho también bastante viral, lo hizo el otro día, creo que tras el partido ante el Barça, porque también ha dado mucho... No, la de Álvaro Benito es del Mundial. Es del Mundial, es verdad, sí, es del Esa ya la Mundial. hemos visto, lo ha comentado Miguel Quintana, algo bastante parecido. La de Álvaro Benito ya os mostramos su opinión en su momento, y que hablaba un poco del paso de Joao Félix por el Atlético de Madrid. Así que como quieras, si quieres ponerla otra vez, pero Sí, ya hablamos de ellas en son, su momento. son 15 segundillos, vamos a escucharlo. A ver, el único culpable de que su rendimiento no sea bueno en el Atlético de Madrid es Joao Félix. O sea, no vamos ahora a decir que es culpa del Cholo ni del estilo. Ha tenido oportunidades más que de sobra, ha tenido momentos donde el Atleti ha sido muy ofensivo y ha tenido partidos y no la ha roto. Es la realidad, Un ¿no? poquito más que añadir. Yo creo que ha dado el clavo, la verdad. Y también lo comparte un poco con Miguel Quintana, ¿no?
Claro, lo traíamos un poco más por eso, porque Miguel Quintana para nosotros es una de las referencias en el mundo del fútbol y hacía un comentario parecido. Yo creo que es un fracaso de todos, por parte del club, que invirtió muchísimo dinero en Joao Félix, por parte del entrenador, que no supo sacar todo del jugador, y luego también por parte del futbolista, que creo que en estos 4 años ha demostrado muchísima irregularidad, y a mí la sensación que me queda, que ha jugado cuando le ha dado la gana, más que cuando se lo han permitido. Y luego, respecto al futuro, yo sigo teniendo mis dudas porque creo que si ahora hubiese llegado una oferta, Joao Félix se habría ido traspasado. Pero el problema es que nadie ha puesto dinero por él y solamente se ha materializado en forma de cesión y cesión sin opción de compra porque tampoco ningún equipo ha querido poner esos 100, ciento y pico millones de cara al verano. Y además se ha ido a un club muy desesperado, porque ahora mismo está décimo en la Premier League, tiene muchas lesiones en la parte ofensiva y necesitaba un refuerzo en ataque y ha decidido fichar y pagar 11 millones, cerca de 11 millones, por una cesión de 6 meses. Así que también es un movimiento arriesgado para el Chelsea y también para el Atlético de Madrid, que como decís ahí en el chat, si no hace nada en la Premier, se devalúa y veremos a ver en verano si viene un club a por Joao Félix o si se termina quedando en el Atlético de Madrid. Una vez que ha salido Joao Félix han surgido muchísimos nombres. El que más ha sonado es el de Memphis Depay. Nicolo Sira ha dicho que se está acercando, mientras otros como Rubén Uría dicen que aún no hay oferta, pero que sí que es verdad que el Atlético de Madrid ha preguntado por Depay al Fútbol Club Barcelona. El Fútbol Club Barcelona no estaría tan dispuesto a una cesión, sino más a un traspaso por una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Y de hecho también ha hablado Xavi y se ha comentado mucho que Xavi no querría dejar salir a Depay, primero porque ahora mismo no cuenta, por ejemplo, con Ferran Torres ni con Lewandowski para los próximos partidos. Esperará a ver qué pasa en estos partidos para ver si sale o no Depay, y que también le gustaría que al Barça llegara alguien para suplir a Depay en esa delantera. Así que de momento es un poco incógnita. Lo que sí se sabe es que el Atlético de Madrid sí que está interesado en Depay. Muchos dicen que es la prioridad y que incluso ya han iniciado negociaciones. Claro, y luego aquí podría abrirse una operación a tres bandas, con el Chelsea, Barcelona y el Atlético de Madrid como protagonistas, con la salida de Joao Félix al Chelsea, con la posible llegada de Depay al Atlético de Madrid y también el traspaso, la vuelta de Aubameyang al Fútbol Club Barcelona, porque se ha rumoreado la posible llegada de Aubameyang al Atlético de Madrid. Como comenté en el vídeo de ayer, no es posible porque se permite que pueda estar inscrito en 3 equipos como máximo, pero solo puede haber jugado en 2. Por lo tanto, no podría jugar con el Atlético de Madrid, sí con el Barcelona, ya jugó esos pocos minutos frente al Rayo Vallecano antes de salir para el Chelsea, y claro, la llegada de Aubameyang propicia la salida de Depay, y ahí es cuando a lo mejor el Barcelona tiene que bajar sus pretensiones. No creo que el Atlético de Madrid ponga esa cantidad, y también hay que ver si al Atlético de Madrid le interesa un traspaso, porque lo que buscaba era una cesión que se acabase en junio y posiblemente Depay separase sus caminos del Atlético de Madrid, pero claro, ante este contexto el Atlético de Madrid va a tener que buscar un traspaso con Depay, que si es por una buena cantidad, como se ha comentado, más que una prioridad, es una oportunidad de mercado, lo que muchas veces busca el Atlético de Madrid, y ahí es cuando podría entrar el Atlético de Madrid a hacer una oferta formal al Fútbol Club Barcelona, pero parece ser que estarían dispuestos, como mucho, a poner unos 5 millones de euros. Sí, pues también como dices, y según nos dice aquí Jaime, confirma Fabrizio Romano y han confirmado otros, a Aubameyang le interesa mucho al Fútbol Club Barcelona, así que se podría dar ese traspaso a tres bandas entre Barça, Chelsea y Atlético de Madrid. Y recojo también lo que ha dicho Javier en el chat, dice, y no es posible que Joao sea cedido porque el Cholo se marcha en verano, porque lo estábamos hablando justo antes de empezar el directo, Diego y yo, salió la información, no lo hemos querido incluir en el mercado, salió la información del chiringuito de Paco García Caridad de que Simeone le había comunicado al club que se marchaba a final de temporada. Esto ha sido desmentido y tampoco me lo creía mucho, la verdad, no lo hemos metido porque no nos parece una información totalmente fiable. Yo creo que Simeone ha dejado claro ya en varias ocasiones que es feliz en el Atlético de Madrid, y yo por lo menos creo que va a seguir hasta que finalice su contrato en 2024, así que también puede pasar lo contrario, puede pasar que llegue verano y Simeone decida irse, pero no sabemos eso todavía. Yo tengo muchísimas dudas. No sé qué va a pasar y los protagonistas de ellos, Simeone y el club, tampoco lo saben. Mira, lo comentaban en Argentina, Lieberman, que efectivamente Simeone no ha comunicado absolutamente nada al Atlético de Madrid, que no ha habido ningún tipo de conversación, y creo que se decidirá a final de temporada. Creo que Simeone es el que va a decidir, porque para eso tiene el año de contrato. El Atlético de Madrid en ningún momento va a echar a Simeone porque no va a pagar esa indemnización. La otra forma es que Simeone fuese y dijese que se va del Atlético de Madrid, pero es algo que se va a decidir a final de temporada, y lo que se publique
es absurdo hacer caso porque lo van a decidir a final de temporada. Igual que los posibles sustitutos, está Luis Enrique por ahí, que si se va Simeone, el Atlético de Madrid tendrá preparado o preparada una oferta para Luis Enrique porque es un entrenador que interesa, pero como digo, es a final de temporada, no va a ser ahora ni se sabe nada en absoluto. Mira, justo hablamos de Luis Enrique, pasa también lo de Jaime, lo de Luis Enrique, de Fabrizio Romano, puede ser una opción, pero eso sí, hay que esperar a ver qué pasa con Simeone. Así que de momento no queremos lanzar muchas campanas al vuelo. Y también Paul dice que Depay va a jugar en la Premier, según él, también su opinión. The Telegraph, aprovecho esto para decir que también Depay tiene ofertas de la Premier, así que también va a ser un poco decisión suya. Hay muchos que dicen que prefiere seguir en España, otros dicen que prefiere irse a Inglaterra, así que también habrá que esperar para ver. De todas formas, parece que lo de Depay no va a ser un fichaje de un día para otro, va a haber que esperar un poquito a que se pongan de acuerdo Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid, como viene siendo habitual ya en las últimas ventanas de traspasos. Además de Depay, bueno, Mateo Moretto ha dado a conocer una lista de delanteros que interesan al Atlético de Madrid. Entre ellos está, además de Memphis, Lucas Boyé, Andrés Silva, Chimi Ávila, Borja Iglesias y Vitinha. Para mí son perfiles muy distintos entre todos. Quizá los que más se parecen son Borja Iglesias y Andrés Silva, que son 9 más puros, incluso también Lucas Boyé. Pero, por ejemplo, Vitinha no es ni delantero, así que son nombres... No, pero Dani, no es ese Vitinha. Es Vitinha del Sporting Ah, de vale, Braga, pues delantero de sí. 22 años, que no lo está haciendo mal en Portugal, pero es un chico muy joven aún, que el año pasado no sé si marcó 7-8 goles, este año lleva una cifra parecida, y luego el resto de nombres, salvo Borja Iglesias y Andrés Silva, que pueden dar un poco el salto. Sí, Lucas Boy es un 9, pero no es un 9 para nada goleador. El Chimi Ávila, pues sí, es un tío que lucha mucho, pero a pesar de eso ha tenido muchas lesiones y no sé si da el nivel. ¿Y qué quieres que te diga? No creo que ninguno de ellos sea delantero para el Atlético de Madrid. Y mira cómo tiene que estar la cosa, que Depay para mí es la mejor opción, pero el Atlético de Madrid lo que tendría que hacer es fichar a un delantero en condiciones como tendría que haber hecho el pasado verano y el anterior, pero como no se gasta ni un solo duro, pues ahora estamos en la situación que estamos. Si se hubiesen hecho las cosas bien, no estaríamos en esta situación, y ahora pues parece ser que salvo que llegue Depay va a venir un parche. Ojalá no sorprendan, pero no tiene pinta. Pido disculpas porque me he confundido, ya son tantos nombres y tantos rumores que he confundido de Vitiñas, así que Ojalá discúlpame. fuese ese Sí, Vitinha, ojalá fuese ojalá. ese Vitiña, pero no tiene nada que ver el del Braga y el del PSG. También, por ejemplo, la COPE ha dado estos nombres, el de Enes Unal, el de Muriqui, el de Abubakar y el propio Aubameyang. Aubameyang ya hemos hablado que no puede fichar por el Atlético de Madrid. Así que, bueno, son muchos nombres, muchos de ellos igual son humo, pero la verdad es que interesen al Atlético de Madrid puede ser, sobre todo, dos nombres que hay en estas dos listas. Uno es Borja Iglesias, que ha hablado incluso, el delantero del Betis, ha dicho que él está feliz en el Betis y que, bueno, si llega una oferta la hablará con el club, el Betis se reunirá con él. Lo mismo ha dicho Ángel Aro, director deportivo del Betis, que si llega una oferta no están cerrados en banda, dicen que hablarán primero con el jugador y ya decidirán entre ellos. Y ha confirmado el larguero que el Atlético de Madrid pidió una cesión al Betis por Borja Iglesias, pero que el Betis se negó porque prefieren un traspaso. Ya sabemos que el Betis pide entre 30 y 40 millones. No tiene ningún tipo de sentido que el Betis acepte la cesión de Borja Iglesias. Lo que quiere es un traspaso. Si el Atlético de Madrid hiciese una oferta de unos 35 millones por Borja Iglesias, creo que no habría ningún problema, pero el Atlético de Madrid no va a llegar a esas cantidades y veo normal que rechacen esa salida. Si hay una oferta buena, ya han confirmado desde el Betis que se lo pensarían, al igual que el jugador ha dicho que depende del Betis, que él está contento, pero bueno, si llega una oferta tampoco le importaría. Y luego están otros nombres como Abubakar, Enes Unal, que su hermano ha confirmado el interés del Atlético de Madrid y que el propio jugador ha dicho que ojalá jugar en el Atlético de Madrid en algún momento, que el interés lleva desde hace un par de años. Y luego el otro nombre que suman es Muriqui, que lo está haciendo muy bien con el Mallorca, pero a mí es un delantero, sí, es muy peleón, está marcando goles, pero veo ese salto de calidad que te tiene que dar el delantero centro que te permita competir como lo hizo en su momento Costa, Falcao, Forlán, El Kun, etc. Sí, el padre de Enes Unal dijo que está, que conoce el interés del Atlético de Madrid y que, bueno, que le gustaría jugar en el Atlético de Madrid. Sobre Borja Iglesias, si terminamos con este tema, también ha salido el rumor de que el Atleti podría meter, según Pablo Ejea de Marca, a Manu Sánchez en una posible operación.
parece que, bueno, el Betis también podría estar mirando otros laterales izquierdos después de la casi confirmada salida de Alex Moreno. También otro club que interesa, se ha interesado por Manu Sánchez es el Wolfsburgo, así que, bueno, puede ser una moneda de cambio si finalmente van a por Borja Iglesias, cosa que a mí ahora mismo me extraña. Creo que el Atleti busca otro perfil y ya se han confirmado que va a ser un perfil cedido o agente libre incluso. Además que el Osasuna ha dicho que cuenta con Manu Sánchez hasta final de temporada. Es cierto que el Atlético de Madrid es de las cesiones en las cuales sí que tiene palabra porque tiene una cláusula fijada en unos 750.000 euros para que pudiese volver Manu Sánchez al Atlético de Madrid, pero me parece una opción bastante complicada. Parece ser que acabará el año en Osasuna y el próximo verano veremos si sigue en el Atlético de Madrid o se busca una cesión o incluso un traspaso. A mí es un chico que me gusta, lo único que este año por sorpresa, porque el año pasado fue muy importante, no está contando tanto para el Osasuna, aunque en los últimos meses sí que está jugando algo más, porque al principio de temporada no jugó apenas. Y otro nombre que es muy complicado, en este caso para la delantera, al igual que Borja Iglesias, es el de Marcus Thuram. Mateo Moreto ha confirmado que el rumor de que el Atleti está interesado en Marcus Thuram es 100% cierto, pero ha añadido en relevo que el Borussia Mönchengladbach ahora está pidiendo mucho dinero. Ya sabemos que Marcus Thuram termina contrato en verano, así que el Atleti va a intentar fichar al delantero, al francés, en verano, como agente libre, así que no parece que sea una opción para este mercado de invierno. Ese mucho dinero que denomina Mateo Moreto, según otras fuentes, son unos 15 millones de euros, que tampoco es mucho dinero, pero para el Atlético de Madrid parece ser un mundo y que estarían pensando en Marcus Thuram de cara al próximo verano. A mí es otro futbolista que no me parece ni siquiera un 9 puro, como es lo que necesita el Atlético de Madrid, que este año está marcando muchos goles, tiene una cifra muy buena, pero en años anteriores sí es cierto que estuvo lesionado, tuvo esa grave lesión de rodilla, tampoco ha llegado a grandes cifras y puede ser interesante porque el Atlético de Madrid, como hemos visto, ha tenido salidas, la de Cuña, Joao Félix, que no se sabe lo que va a pasar con él, veremos si en verano sale alguien más de la zona ofensiva, por lo tanto va a haber que fichar gente, pero no creo que sea el 9 que necesita el Atlético de Madrid. Y otros nombres que han sonado esta semana, por ejemplo, el italiano Nicolo Zaniolo, que según El Mensajero y Agente Secreto interesa al Atlético de Madrid, también interesa a Borussia Dortmund y a Juventus y al Milan, según la Gazzetta dello Sport, así que también sería un fichaje complicado. Este termina contrato el año que viene, en 2024, así que sería sobre todo, yo creo, para verano, sería un poco más barato que si lo fichan ahora en invierno, pero es otro nombre que ha sonado para sustituir a Joao Félix. Jugador muy interesante, una pena esa también lesión de rodilla, ese cruzado. Creo que Zaniolo, de hecho, se ha lesionado 2 veces. Sí, creo que sí. El año pasado hizo muy buena temporada, buenas cifras goleadoras, también a nivel de asistencias, y permitió a la Roma levantar esa Conference League. Este año no está tan bien, cifras menores y también un poco en la irregularidad que está teniendo la Roma, pero como vemos, interesa al Borussia y a un equipo que lleva siguiendo mucho a Zaniolo, como es la Juventus. Y la llegada de Zaniolo, si se pudiese producir en verano, es porque sale Joao Félix. Sí, también, como hemos dicho, Agente Secreto señala a Zaniolo y también señala a Dani Olmo. También es otra opción, pero también, al igual que con Zaniolo, lo veo bastante complicado. De hecho, Dani Olmo no termina contrato tan pronto como Zaniolo, si no me equivoco, así que sería incluso, puede ser más caro incluso. No sé cuál es la idea en verano, porque el equipo necesita una reestructuración, pero la reestructuración necesita una inversión. Y el Atlético de Madrid no sé si estará dispuesto a hacerla. Como no haga esa inversión, creo que el futuro del Atlético de Madrid es bastante negro. Incluso siguiendo Simeone, como si no sigue, no sé qué entrenador aceptaría tener la plantilla de ahora sin un cambio drástico. Así que son opciones, sobre todo la de Dani Olmo me parece muy complicada porque Zaniolo tienes el hándicap que acaba contrato en 2024, pero respecto a Olmo no. Y cerramos este tema de mediapuntas barra delanteros para sustituir a Joao Félix con Firmino, porque no es un nombre que haya sonado mucho en las últimas horas, pero sí que a finales de año, según Mundo Deportivo, la llegada de Gakpo ha sido el detonante para que Firmino tenga ya decidido salir del Liverpool. Se habla también de la Juve, del Atlético de Madrid, hablaba el propio Mundo Deportivo, que es uno de los clubes interesados para verano, también como agente libre, así que es un nombre que quizá pueda sonar también en las próximas horas. Sí, va a ser un futbolista interesante, va a haber bastantes equipos interesados en él, también es un jugador que exige bastante dinero porque tienes que pagar prima, el sueldo es bastante alto el que cobra en el Liverpool y no creo que esté dispuesto a bajárselo mucho y también tiene una edad, así que habrá que ver si interesa al Atlético de Madrid en verano. Vamos con la defensa porque las últimas horas han sido muy interesantes. Primero empezamos, bueno, con Felipe,
porque Felipe parecía que se había acabado todo rumor de su posible salida, se había enfriado todo después de que Cuña fichase por los Wolves, pero según ha confirmado Fabrizio Romano, también lo ha confirmado Mateo Moreto, el Atlético de Madrid está ahora mismo negociando con los Wolves, también lo ha dicho Daily Mail por cierto, está negociando el Atlético con los Wolves para la salida de Felipe ya en los próximos días, en las próximas semanas, así que ahora mismo parece que se habrían intensificado los rumores de Felipe a los Wolves. Lo único que comentan algo bastante importante. El Atlético de Madrid ha recibido ofertas por Felipe, pero el jugador ha sido quien ha rechazado esas ofertas porque no le convence salir del Atlético de Madrid. Y claro, en el Atlético de Madrid se está muy bien por un tema bastante sencillo, que es el dinero. El Atlético de Madrid tiene unas fichas altísimas. Cualquier jugador, sea bueno o no tan bueno, cobra un auténtico pastizal. Y también el Atlético de Madrid está teniendo esos problemas para sacar a los jugadores, incluso cedidos, como es el caso de Saúl, que hablaremos luego, Mario Hermoso, que también vamos a hablar de él, y es un hándicap que juega a favor de los futbolistas para quedarse y en contra del Atlético de Madrid para dar salidas a esos jugadores. Parecía que se había acabado el rumor y el intento del Wolverhampton por llevarse a Felipe a la Premier League, pero vuelven a por él, ofrecerán dinero al Atlético de Madrid, un jugador que acaba contrato y también el jugador tendría un buen sueldo, a ver si lo ve bien. Y muchísimas gracias a Magmuelle por esos 9 mesazos. Muchas Y ahí está gracias. Luis dándote la bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias, Macmuelle. Así que también es un nombre a estar atentos, el de Felipe, como también es el de, por cierto, Mario Hermoso. Porque, al igual que dice Diego, tiene un sueldo bastante alto, lo que imposibilita su posible cesión o traspaso a un club de España. Pero en Inglaterra, Daily Mail también habla de que el Nottingham Forest estaría dispuesto a acercarse al Atlético de Madrid para intentar fichar a Mario Hermoso cedido. Sería una cesión hasta final de temporada, según se dice, aunque el otro día en relevo Mateo Moreto dijo que Mario Hermoso preferiría un club más potente que está incluso peleando por puestos Champions League, así que veremos a ver qué pasa con Hermoso. Yo quizá veo más posible la salida de Felipe que la de Hermoso, pero imagínate que se van los dos. Claro, aquí sí que el Forest podría cubrir el salario de Hermoso por el potencial económico que tienen los clubes ingleses. Nos haría otro gran favor porque el Atlético de Madrid quiere que salga Hermoso como quiso en verano, pero fue completamente imposible. Y un favor parecido al que le hizo con Lodi, un futbolista que su rendimiento no ha sido nada bueno en enero y aún no podemos decir que haya cuajado bien en el Nottingham Forest. Por lo tanto, esa opción de compra de 30 millones sobre el jugador brasileño está más que en duda de que se vaya a ejecutar de cara a verano y por eso podría volver Lodi al Atlético de Madrid de una manera no como quiso el Atlético de Madrid porque buscaba una revalorización o que pagasen los 30 millones, pero podría ser el contexto totalmente contrario y con Mario Hermoso se buscaría una cesión y habría que ver si al final prospera esa negociación, si se pudiese incluir una opción de compra, ya sea obligatoria o no obligatoria, como en el caso de Lodi. Mira, nos dice Jaime que Mateo lo ha desmentido hoy, lo de Hermoso, así que, bueno, puede ser verdad, puede ser mentira, pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid está buscando vender o una salida de Mario Hermoso del Atlético de Madrid. Si sale uno de los dos centrales, o los dos, Felipe y Mario Hermoso, lo más posible es que llegue Soyuncu. Ya parece que está hecho para verano, pero el Atlético de Madrid, como ha dicho As, sigue intentándolo para que Soyuncu fiche en invierno. De hecho, Fabrizio Romano ya ha confirmado negociaciones entre Leicester y Atlético de Madrid para ese fichaje de Soyuncu en invierno, y David Medina ha dicho incluso que Soyuncu está deseando llegar al Atlético de Madrid lo antes posible, incluso ha rechazado ofertas de la Serie A. Sí, y luego también que sigue sin jugar en el Leicester. Ayer pude ver el partido del Leicester contra el Newcastle de Carabao Cup. Tampoco jugó el futbolista turco. Y hablan de que cobrarían el Atlético de Madrid 5 millones de euros. Así que seguimos con el tema de los salarios. Para mí siguen siendo bastante altos, pero bueno, es un jugador de la Premier League que acaba contrato y hay que pagar ese sobrecoste tanto en salario y en una posible prima de fichaje, aunque aquí podría darse en forma de traspaso. Claro, la salida de Felipe obliga al Atlético de Madrid a fichar un central. Creo que mejoraría el nivel, aunque te siguen generando esas dudas porque este año no ha jugado apenas nada y el año pasado no fue un gran rendimiento. Pero bueno, os dejamos el vídeo por aquí arriba del análisis y reaccionando que hicimos sobre Soyuncu, donde hablamos un poco de su paso por Alemania y también por el Leicester. Así que habrá que ver qué pasa con Felipe. El Atleti debería fichar, aparte de Soyuncu, otro central,
porque en defensa estamos como estamos, entre lesiones, sanciones, no damos abasto. Por cierto, según Ian Stringer, periodista inglés, el otro día, hace 3 o 4 partidos, Soyuncu parecía que se despedía de algunos miembros del staff del Leicester, pero aún no se ha ido. De hecho, jugó un partido de Copa de Carabao Cup, así que veremos a ver qué pasa con Soyuncu. Pero también ha confirmado Fabrizio Romano hoy que el Atleti preguntó por otro central, por otro nombre de la Premier League, en este caso del United, es Lindelof. El Atlético de Madrid preguntó al Manchester United por Víctor Lindelof y el United se negó porque para Ten Hag sigue contando, así que es una opción que ha desestimado el Atlético de Madrid. Una opción que no es la primera vez que suena Lindelof para el Atlético de Madrid y parece ser que el Atlético de Madrid buscó una cesión por el jugador sueco y parece ser que el United dijo que no, así que una opción menos de cara a la zona defensiva. También se sigue hablando de otro nombre para la zaga, que es Mavropanos, ya hablamos de él en algún episodio. De hecho, según informan en Sky Sport, Florian Plettenberg, el jugador está deseando salir ya del Stuttgart en invierno. De hecho, confirma que hubo conversaciones con el Atlético de Madrid entre los clubes, pero que el Stuttgart necesita dinero ya en este mercado y que el Atlético de Madrid no puede comprarlo como traspaso, así que barajó una cesión con opción de compra, pero el Stuttgart se negó, así que también es un nombre que es bastante complicado ahora mismo para reforzar la defensa. Yo creo que el nombre que todos están pensando es el de Soyuncu. Sí, la situación del Stuttgart no es buena, está en descenso, en la promoción de descenso que hay en la Bundesliga, así que Mavropanos, que quiere salir de la liga alemana o al menos del Stuttgart, ahora tiene que entrar ese equipo. El Atlético de Madrid, como comentan en Alemania, ha tenido conversaciones con el jugador, pero exige dinero y cuando exige dinero el Atlético de Madrid ya no está tan interesado. Vamos con noticias de jugadores que sí que pertenecen al Atlético de Madrid a día de hoy, que son, empezamos por el belga Carrasco, porque se está hablando mucho de que está descontento, de que él quería una renovación que no ha llegado, esa oferta. Pues el otro día, y esta es una noticia que también ha levantado cierta polémica, David Medina publicaba en Marca que el Atlético de Madrid sí que le ofreció una renovación a Carrasco con una subida salarial del 25% y que a Carrasco y a su representante no le pareció suficiente y que rechazó esta oferta. Esto tiene distintas aristas. Puede ser que el Atlético de Madrid lo haya filtrado para dejar mal al jugador. Puede ser verdad y puede ser que Carrasco no quiera seguir o quiera más dinero por seguir en el Atlético de Madrid. La noticia decía que él pedía un sueldo similar al de Coque y al de Saúl. Así que, bueno, todo puede ser, pero sí que es verdad que salga esta noticia justo después de que hayan salido tantos artículos hablando del descontento de Carrasco es bastante llamativo. Claro, yo creo que el Atlético de Madrid busca un poco culpar al futbolista, que sí, oye, al jugador se le ofreció una subida de un 25%, que yo creo que ya está bien, pero dijo que no. También hay que hablar de un factor y de una persona muy importante en este tema, que es el representante de Carrasco, Pini Zahavi, un representante que siempre es bastante criticado por el aspecto económico, que siempre busca sacar demasiado rédito. Y me parece un artículo, sí, filtrado por el club y que no entiendo, al igual que cuando Gilmarín salió a hablar de la mala relación entre Simeone y Joao Félix, que se tenía que solucionar. Fíjate cómo ha cambiado el contexto, de que podrías haber sacado muchísimo dinero por Joao Félix, o es lo que se buscaba en un principio, a salir cedido. Y aquí creo que se señala al futbolista. Creo que esto generará un descontento por parte del jugador y no creo que estemos en una muy buena situación para que siga la gente descontenta. Y bueno, sí que se le prometió esa renovación, también hay que decir que por parte de Carrasco no ha rendido de forma correcta para decir, oye, pues tendrías que haber renovado, el año pasado fue importante, pero este medio año de Carrasco está siendo, yo creo que bastante malo, incluso suspenso. Y hablando de descontento y de mal rendimiento, en el Atlético de Madrid es el de Paul. También la afición está descontenta con el jugador. Y también el otro día publicaba David Medina que el Atlético de Madrid va a intentar, bueno, parece que De Paul, si no llega a oferta, se quedará en el Atlético de Madrid. El Atleti va a intentar que De Paul rinda como en la selección argentina, que rinda bien, que se gane incluso el puesto, para que, bueno, esté bien en los próximos 6 meses y venderlo, se revalorice y venderlo en verano. Así que si no llega ninguna oferta, el plan con De Paul es que juegue, que intente revalorizarse y buscar una venta en el próximo junio. Hablaban de que ahora había equipos italianos interesados como el Milan, la Juventus, pero están igual de tiesos que el Atlético de Madrid. No parece ser que estén dispuestos a invertir 35 o 40 millones, que es lo que pide el Atlético de Madrid por Rodrigo de Paul, básicamente el dinero que invirtió en el jugador argentino. Y parece ser que el plan es una venta en verano cuando haya más dinero, aunque por esas cifras no sé, me genera dudas, sobre todo por el rendimiento de Paul en este año y medio que lleva en el Atlético de Madrid. Es mucho dinero para invertir por el argentino, sí que con la selección ha rendido bien,
ya lo vimos en el Mundial, empezó muy mal, pero no lo acabó mal. Y en este próximo medio año, salvo que llegue una oferta ahora en invierno, que creo que sería una buena noticia para el jugador, para salir de un ambiente que no creo que sea el propenso para ningún futbolista, porque la afición ya ha mostrado cuál es el sentimiento que tiene hacia De Paul, y para el club, para liberar masa salarial y para sacar dinero, en teoría para fichar un interior o un 5, que igual es lo que más necesita el Atlético de Madrid, porque hay que contar con Pablo Barrios, que tienes un medio más. Y hablando de centrocampistas, uno que parece que no cuenta para nada para el Atlético de Madrid es Saúl. De hecho, según Gianluigi Dragone, aquí vemos el escudo del Valencia, el Atleti habría ofrecido a Saúl al Valencia tras la lesión, perdón, de Nico González. Así que veremos a ver, pero como hemos dicho antes con Hermoso y con otros jugadores, tiene un sueldo lo suficientemente alto como para el Valencia pueda echarse para atrás. Saúl está cobrando unos 7 millones de euros, así que se tendrían que hacer cargo de la mitad del salario, que son 3 millones y medio, y es una cifra que, tal y como está el Valencia, no sé si puede asumir. Ahí habría que hablar de que el Atlético de Madrid se haga con parte del salario de Saúl. También el Rayo Vallecano debía estar interesado. Saúl parece ser que no va a jugar mucho, como está pasando en los últimos meses de competición. Empezó jugando algo más, pero poco a poco se fue diluyendo por el rendimiento que ha tenido con el Atlético de Madrid. Y claro, es un sueldo muy alto, 7 kilos por Saúl. Y bueno, podría ser la solución del Valencia, pero siempre que el Atlético de Madrid se haga con parte del salario del jugador ilicitano. Y hablando de salidas, también incluso se habla de la posible salida de Gerbich. Hemos hablado mucho de esta posibilidad, había clubes interesados y ahora mismo es el Lorient francés el que podría estar interesado en una cesión hasta final de temporada del portero croata, pero en el mercado, que yo sepa, no ha sonado ningún portero para suplirla, así que parece que Gerbich podría seguir en el Atleti. Sí, la otra sería contar con uno de los porteros del B, pero claro, si se lesiona Oblak, tienes ese condicionante que igual no tienes un portero como puede ser Ivo Gerbic, que su participación parece ser que va a ser parecida a la que ha tenido hasta ahora, porque en Copa el portero es Jan Oblak y salvo una lesión del esloveno, parece que no va a jugar mucho, y en verano igual ya es cuando se valora un traspaso y se busca otro tipo de portero, no con la juventud que tiene Ivo Gerbic, aunque ya tiene 26 años, pero sigue siendo un portero de futuro, y se busca un portero que acepte más ese rol secundario. Sí, la información de Gerbich y el Lorient desde Mohamed Tubasheter. Y bueno, si os está gustando el vídeo podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo aquí a De Padres a Hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Vamos con más nombres que suenan en el mercado para reforzar al Atleti. Un tema también que se habla mucho es el tema del lateral derecho. Se habla mucho de Juranovic. Según Di Marcio, el Celtic ya habría tasado al futbolista, al croata, en unos 8 millones de euros. Sin embargo, entre los clubes que suenan, incluidos Atleti, Barça, Torino, según Nicolo Sira, el Monza es el que parte con ventaja. Incluso ya habría comenzado conversaciones con el Celtic con vistas a una cesión con opción de compra obligatoria. Así que también es un nombre que suena mucho, pero veremos a ver porque hay contrincantes. El equipo de Berlusconi, que ahí sí que hay dinero, y creo que por 8 millones es un jugador muy interesante para cualquier equipo europeo, y para el Atlético de Madrid lo debería de ser. Solo está Nahuel Molina, y si se lesiona al argentino, otra vez que habrá que tirar de Marcos Llorente, y me parece una muy buena opción, como me parecía en verano Pablo Maffeo. Pero es que estamos en las mismas, que el Atlético de Madrid no parece ser que busque ningún tipo de traspaso, y equipos como el Monza podrían fichar al futbolista para buscar esa salvación. También el Atleti seguiría interesado en este caso en Iván Fresneda, lateral derecho del Valladolid. Según Rubén Uría, tanto el Atleti como el Madrid y el Barça en la Liga y clubes de la Premier League y de la Serie A estarían interesados en Fresneda. Tiene una cláusula creo de unos 30 millones. El Valladolid parece que se remitiría a esa cláusula. Veremos a ver en verano qué pasa si bajan las pretensiones. Pero es otro nombre que sonó mucho en su día y que vuelve a sonar como interés para el Atleti. Sonó mucho en verano, y ya os comentamos que de los juveniles que había en España era de lo mejorcito que tenía la Liga de División de Honor, y con el Valladolid lo está demostrando en primera división, que no se achanta y tiene muy buena pinta. Lo único que desde Italia y la Premier aprietan fuerte por él. También está Madrid y Barcelona, y el Atlético de Madrid lo intentó en verano, pero al final decidió renovar con el Valladolid. Y otro lateral derecho, antes lo nombrabais también en el chat, es Pedro Porro. Se podría encontrar con Joao Félix. Ya todos sabemos la historia entre Pedro Porro y Joao Félix, sobre todo amplificada por las redes sociales. Parece que el Chelsea está sonando mucho para el lateral derecho. También lo incluimos aquí porque, según récord, Atlético de Madrid y Barcelona están muy interesados, siguen muy interesados en Pedro Porro, pero también el Tottenham partiría con cierta ventaja porque incluso ya habría iniciado conversaciones con el Sporting y le ofrecerían un gran sueldo, 5 millones brutos a Pedro Porro para fichar por el Tottenham.
Claro, y luego eso para él sería una gran subida porque en Portugal los sueldos son bastante bajos en comparación con otras ligas y luego dar ese salto a la Premier. El Chelsea está muy interesado, el Tottenham también y Barcelona y Atlético de Madrid se mantienen en esa lista de posibles destinos para Pedro Porro, sobre todo de cara al próximo verano. Lo único que si se anticipa el Chelsea o el Tottenham, poco hay que hacer. Y terminamos el tema de los rumores de fichajes, seguiremos con noticias del Atleti de actualidad, con Jorge Carrascal, el extremo colombiano que, según Jorge Nicola, interesa tanto a Atlético de Madrid como a Corinthians. Es una opción pues exótica, de estas que suenan de vez en cuando, aunque también yo lo veo complicado, veremos a ver si el Atlético de Madrid se refuerza para esa posición de extremo. Si no me equivoco, juegan en el Sí, Spartak en el de Spartak de Moscú. Moscú, creo, si no me equivoco. Y claro, con el tema de Rusia, pues podría buscar una salida y incluyen al Atlético de Madrid. No puedo hablar de él como sí que he hecho de otros porque no conozco al futbolista. Y vamos con noticias de actualidad, ya dejamos un poco de lado los fichajes que ya han sido demasiados en este episodio. Con el entrenamiento de hoy, el Atleti ha vuelto a entrenar en el día de hoy después de 2 días de descanso. Lo ha hecho con Hermoso, parece que ya ha recuperado, y sin Morata por el tema de la paternidad. Y además hay que decir que el Atlético de Madrid ha probado un 11 para el próximo partido ante el Almería y en el que no estaban ni Jiménez ni Carrasco porque ambos se han marchado antes de la sesión y aquí vemos ese 11. Oblak en portería, Molina, Bitzel, Hermoso y Reguilón en línea de 4 con Pablo Barrios o De Paul, porque De Paul ha entrado después por el canterano en la segunda mitad del entrenamiento, con Kondogbia en el centro del campo, con Llorente, Lemar y arriba Griezmann y Correa ante ya la salida de Joao Félix. Lo primero de dar la enhorabuena a Álvaro Morata por esa paternidad. Y respecto al 11 que ha probado, vemos defensa de 4, que llama bastante la atención. Hermoso de nuevo por Reinildo. Hay que decir que el partido de Reinildo el otro día contra el Barcelona fue bastante desastroso. Hermoso volvería después de la sanción. Da un poco de miedo. Hermoso como central en defensa de 4. Y también hay que destacar la entrada de Reguilón, porque los partidos que ha entrado como suplente lo ha hecho bien. Luego está Carrasco, que no está en buen nivel. Molina jugando en defensa de 4 y esa alternancia que ha habido entre De Paul y Pablo Barrios ha entrado en la segunda parte del entrenamiento y luego esa ausencia de Carrasco y Jiménez que no han entrenado cuando se ha puesto en práctica el posible 11 de cara al partido contra el Almería. Hablando de, bueno, de las bajas para ese partido ante la Almería, va a ser Savic seguro porque ya está confirmada, le caen 2 partidos de sanción, gracias Álvaro por el follow. Y también hay que hablar de Jiménez porque está suspendido para el partido de Copa ante el Levante, ahora vamos a hablar de ese partido, por acumulación de amarillas. Recurrió el Atleti, no se le dio la razón, así que Jiménez no estará contra el Levante y Savic no estará contra el Almería y ni tampoco contra el Valladolid porque los 2 partidos de sanción son en Liga. Anda, que lo de Savic, si no está lesionado, bueno, con Jiménez se puede aplicar igual, si no están sancionados, están lesionados. Y cómo está la defensa del Atlético de Madrid, lo dice Paul por el chat, y ahí lo vemos. Fíjate qué defensa ha probado el Atlético de Madrid, no es por lo que busque el entrenador, sino es por lo que hay ahora mismo en el Atlético de Madrid, y lo vemos también con las salidas. Se va a quedar una plantilla de 18, salvo que haya algún fichaje. Y lo de Bitzel ya me lío con él. Lo de Savic y lo de Jiménez es para hacérselo mirar y un poco resumen lo que es el Atlético de Madrid ahora mismo. Totalmente. Bueno, y vamos a hablar también de ese emparejamiento en Copa, ya fue hace varios días, pero queríamos hablar de él porque nos ha tocado el Levante, un rival que conocemos mucho. Desgraciadamente se le da mal al Atlético de Madrid. Como vemos ahora mismo en pantalla, estos son los últimos partidos del Atlético contra el Levante. Y la verdad es que es para echarse a temblar, ¿eh? Yo, quizá de los que había, era el que menos quería, incluso. Y estos son los recientes, que si vamos al pasado, una liga se fue contra Levante, luego también el año que ganamos la liga, ¿qué podría haber pasado si llegamos a ganar en la ciudad de Valencia? Pero bueno, al final es un equipo de segunda división que el Atlético de Madrid tiene que ir sin miedo. Lo único que está esa maldición que cada vez que escuchas Levante echas a temblar y este año que parecía que el Atlético de Madrid se había deshecho de Levante con ese descenso que se produjo la temporada pasada, vuelven a coincidir en Copa, pero bueno, creo que es una eliminatoria que tiene que ganar el Atlético de Madrid, es un equipo muy superior, así que ojalá veamos ese pase del Atlético de Madrid, que será el miércoles 19, ¿no? Sí, el miércoles 18 creo, es 18, sí. la semana que viene.
Así A las que 9. sí, a las 9 de la noche, así que partido para verlo tranquilamente y esperemos que sea victoria del Atlético de Madrid que pasa a los cuartos de final de la Copa del Rey. Hablando de la Copa, esta tarde a las 6:30 juega el femenino ante la Real Sociedad su partido de la Copa de la Reina. Gracias Code Xavi por el follow. Y hablando de resultados de ese femenino, del Atlético de Madrid B también, el femenino, empezamos con él, empató el otro día ante el Granadilla 1-1 con el gol solitario de Marta Cardona en la Liga, un resultado que le aleja un poquito de los puestos Champions, que es el objetivo del femenino en esta temporada, y el B también empató a 0 ante el Leganés B, así que bueno, fue un fin de semana de empates. El B se enfrentará al Estepona en la próxima jornada, en la 17, el sábado 14 de enero a las 4:30. Y por cierto, también hablando de la Academia del Atlético de Madrid, ya se conoce el rival del Juvenil A en la Copa del Rey Juvenil, será el Deportivo de La Coruña. También interesante partido después de que el Juvenil A se enfrentara en la anterior ronda al Atlético Madrileño Juvenil. Fue un duelo bastante fraternal, así que ahí está ese encuentro de Copa del Rey Juvenil. Y vamos a terminar este mercado, que se nos ha alargado un poquito porque es que había un montón de noticias, con el anuncio de la retirada de Joao Miranda. Ya ha anunciado el central brasileño que se retira, y desde aquí, desde De Padres a Hijos, queríamos terminar este episodio del mercado con él, porque también fue un jugador importantísimo en ese Atlético de Madrid, campeón de Copa, campeón de Liga, de Europa League, etcétera, etcétera, y Miranda tuvo un papel importantísimo. Aquí vemos el gol de la Copa ante el Madrid en el Bernabéu, así que desde aquí desearle mucha suerte en su futuro a Miranda, que ya va a ser fuera del fútbol, y agradecidos con él por su paso en el Atlético de Madrid. Antes de nada, respecto a lo del juvenil, creo que no es muy buena noticia lo del Deportivo porque es un cruce muy complicado. Encima es allí, es en La Coruña y es una de las mejores canteras que hay ahora mismo, la del Deportivo. Lo ha sido históricamente, pero ahora tiene muchísimo nivel. Y respecto a Miranda, yo es un jugador al que guardo muchísimo cariño. Una retirada tardía, ha conseguido tener una carrera bastante larga porque al Atlético de Madrid procedente del Sao Paulo llegó con cierta edad y creo que se guarda un grandísimo cariño a Joan Miranda. Desde que llegó fue importantísimo, el Mirandazo siempre va a estar presente, el gol en el Bernabéu, uno de los mejores recuerdos y posiblemente el gol que más he celebrado del Atlético de Madrid y sin duda el partido con más cariño que guardo. El año de la Liga fue muy importante. Luego, ese último año, la 14-15, ya se fue al Inter de Milán. Así que gracias, Joao Miranda. Y nada, que deseo que le vaya muy bien. Y ojalá el Atlético de Madrid guarde un homenaje. Como vimos el otro día Arda Turán, espero que sea lo mismo con Joao Miranda porque se lo merece. Pues con la noticia de Miranda terminamos este episodio. Ya digo, un episodio número 60 que se ha alargado un poquito, pero obviamente es que había tantas noticias que se han ido acumulando también en las últimas horas, muy interesantes que comentar. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, casi llegamos con una botella de oxígeno Sí, a sí. este final del mercado porque tenemos que llevar un ritmo demasiado alto y al final nos quedamos casi sin aire. Pero nada, muchísimas gracias por pasaros un día más por Twitch, los que nos veáis desde YouTube, Evox, Spotify, el resto de plataformas. Y nada, ahora seguiremos un poco mientras subimos el vídeo, así que no os vayáis y hablamos un poco más con vosotros, largo y tendido, sobre todo lo que hemos comentado en el episodio o si ha salido algo nuevo. Sí, porque hay mucho de lo que hablar en esta tarde. Así que nada, para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este mercado, qué opináis de la salida de Joao Félix, de la posible llegada de Depay, qué delantero de los que han sonado os gustaría. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.